Bueno, arrancamos. Primero a agradecer a todos los que están escuchando, a todos los que están del otro lado de la pantalla, a Ana, a Lucho y a Cami, que vinieron a hacer este conversatorio. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy María González Spangenberg, soy miembro de la Comisión de Género del Colegio de Arquitectos del Distrito 2 de Rosario. Agradezco porque hay gente de todos lados acá. Y me toca hoy dar la cara, pero atrás de la cámara y en el YouTube hay un montón de chicas de la comisión: Cecilia, Gaby, Cami, Dani, Juli, no sé, son un montón que venimos trabajando para hacer este conversatorio y que empezamos a laburar muy fuerte a partir del año pasado, cuando en el colegio se hizo un encuentro de mujeres arquitectas y urbanistas el año pasado con la gestión anterior del colegio, y ahí fue que nuestras cabezas hicieron zoom y empezamos a laburar muchísimo y avanzar muchísimo sobre algunas temáticas que entendemos que son lo mismo que viene atravesando toda la sociedad, ¿no? Esta discusión acerca del patriarcado, acerca de las desigualdades de género, y que bueno, que se expresan también dentro de las instituciones y dentro de las profesiones. Y entendemos que mientras que las mujeres y los disidentes no nos metamos dentro de la política, dentro de las instituciones, dentro de la profesión, nos va a costar aún más. Y cuando nos metamos y empecemos a dar el debate y empecemos a generar todas estas situaciones, estos ámbitos de discusión, esto va a llegar de otra manera al Estado. Y al llegar de otra manera y a lo mejor con otras voces, de a poco se va a empezar a lograr cambiar algunas de las cuestiones de las desigualdades que venimos sufriendo diariamente y en el mundo entero. Argentina tiene ese encuentro nacional de mujeres que es tan amplio y tan grande y tan fuerte y que es conocido en el mundo entero, y esos son las voces que hoy están en las comisiones de género, en las facultades, ¿no? En las instituciones, en la política, y eso es lo que tenemos que seguir peleando y luchando para seguir avanzando en estas cuestiones. Desde la comisión tenemos dos cuestiones fuertes que las quiero contar y después las dejo a ustedes, que tenemos muchas ganas que este año se logren. El año pasado llegamos a redactar un protocolo que es de prevención para la violencia, el acoso y la discriminación. Lo llegamos a redactar, lo presentamos en la comisión y justo a fin de año hubo elecciones, cambiamos la conducción y ahora, bueno, lo volvimos a presentar en esta comisión y suponemos que va a salir. La idea es que este protocolo sirva para dos cosas fundamentales. Una, para prevenir y para, digamos, hacer pedagogía dentro de la institución también y para con los profesionales. Y el otro, para poder captar cualquier denuncia o cualquier requisito que necesiten o ayuda y poder canalizarlo como se deba. Y la otra cuestión fundamental, y que también es muy difícil, es que nuestro colegio se llama Colegio de Arquitectos. Bien, y ante eso, bueno, también nosotros de la comisión nos empezamos a plantear, porque hubo un cambio de logo, porque el logo era Le Corbusier, y si Le Corbusier, bueno, en su momento, la gestión anterior, cambió el logo, avanzamos en algo, pero bueno, hoy se sigue llamando Colegio de Arquitectos. Y entendemos que, claro, que el vocabulario es otra de las cosas que tiene que ir cambiando, ¿no? Y que hace años digamos, el masculino juega de plural, pero en esa está invisibilizando a las mujeres y a los disidentes, digamos. Entonces, hoy cuando te recibís en la Facultad de Arquitectura te llevas el título de arquitecta o de arquitecto, pero entras al colegio y sos Colegio de Arquitectos. Y ahí están los arquitectos y las arquitectas, por lo cual a eso vamos, a tratar de cambiar el nombre. Habíamos pensado un nombre más plural que diga de Colegio de los Profesionales de la Arquitectura, y con eso tratar de a poco ir cambiando. Dentro de la ley también tenés cuerpo de asesores, cuerpo de jurados, bueno, cantidades de asesores, cantidades de jurados que tendrían que haber, cantidad de cargos electivos por mujeres y por hombres, bueno. Muchas cosas largas para cambiar, pero bueno, invitamos a todos los que están escuchando para que se sumen a la comisión y ahora
los dejo porque vinieron a escucharla a Ana y a Lucho y no a mí. Solo presento a Ana Falú, es profesora emérita de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora científica del CONICET, directora de la maestría de Gestión, Desarrollo y Habitacional, cofundadora y directora del Centro de Investigación y Servicios del CONOSUR, Red Mujer, Hábitat América Latina y Articulación Feminista de Mercosur, exdirectora regional de UNIFEM, ONU Mujeres, líder del Grupo de Asociamiento de Género y Coordinación del Núcleo de Género de la ONU Hábitat, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Género, Mujeres, Diversidad, Plataforma Global de Derecho de la Ciudad. Lucho Fabri, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, licenciado en Ciencias Políticas en la UNR, coordinador del área de Género y Sexualidad de la UNR, e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Y contamos con el honor de la moderadora, que es Cami Ferrari Kaplan, que es licenciada en Comunicación Social de la UNR, magíster en Género y en Comunicación en la Universidad Abierta de Barcelona y especialista en Comunicación Estrategia en el GCEA Arquitectos. Bueno, los dejo, chicos, ustedes son los que saben. Muchas gracias, María, gracias por las presentaciones. En primer lugar, gracias al Colegio de Arquitectos, Arquitectas, Arquitectes de Rosario y de la provincia de Santa Fe por organizar esto, a la Comisión de Género, por supuesto, que están haciendo un trabajo impresionante hace unos años, camino a una profesión más igualitaria, y decir que hemos organizado este conversatorio en relación a 3 ejes. El primero tiene que ver con territorios y pandemia, el segundo está más relacionado con la violencia, y el tercero es más específico del ejercicio de la profesión en sí. Bueno, agradecer a Lucho y a Ana por estar acá. Para mí es una alegría enorme poder estar conversando con ustedes y haciéndole algunas preguntitas. Y decir que estamos en 3 ciudades distintas, porque Ana está en Córdoba y Lucho está en Rosario y yo estoy moderando desde Barcelona. Así que si esta pandemia trajo algo, es la posibilidad de que nos empujó así virtualmente a unir continentes y ciudades de una manera que no esperábamos, y muy enriquecedor en ese sentido. Si les parece, empezamos con las preguntas, y la primera va para Ana, y tiene que ver con como explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de territorios en clave de género, y qué pasa cuando a eso le agregamos pandemia. Qué pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, primero decirles gracias, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Rosario, de Santa Fe, en nombre de su presidente actual, el arquitecto Rubén Fernández, agradecer a todos y todas, y mencionar también a la ex presidenta del colegio, hasta hace muy poco, Irene Pereira. Y por supuesto, gracias a la Comisión de Género, ¿no? María ya habló en nombre de todas y yo quiero agradecerles no solo por esta invitación, que por supuesto me honra muchísimo, sino también por lo que ustedes están haciendo, ¿no? Todo lo que estamos construyendo, porque siempre me gusta decir que nuestro avance, nuestro tránsito por estos temas que no han sido fáciles, que siguen siendo más duros y disciplinas duras, se hace en colectivo, y que es una sumatoria en la cual florecen muchas ideas, muchas acciones, y hoy en día con esta virtualidad que se ha hecho tan real, porque ella es una realidad cotidiana en nuestras vidas, esto se está potenciando, ¿no? Creo que algo positivo que nos va a dejar esta tragedia de la pandemia del COVID es saber que podemos estar comunicados y que la revolución de las comunicaciones también es una nueva territorialidad, ¿no? Creo que hay que hablar de estos nuevos territorios
y cómo se plantean y qué tendrán que ver con las ciudades y cómo las vamos a pensar. Cómo vamos a pensar los espacios, por ejemplo, de aprendizaje. Cómo serán los espacios de las universidades. Cuántas aulas virtuales podremos tener y qué necesidades de espacialidad física, de qué manera. Pienso que nos va a dejar una reflexión en este sentido y ya llegaremos al tema de pensar estas cuestiones, ¿no? Decir esto en primer lugar. En segundo lugar, acordar con lo que tú dijiste, Camila, y gracias por tu moderación, que realmente tenemos que hablar de lenguajes, tenemos que hablar, lo decía María también, de las omisiones, ¿no? Las omisiones que ha hecho la disciplina arquitectura urbanística en particular, que es de la que me ocupo, con respecto de las mujeres. Y estas omisiones se traducen en subordinaciones de identidades, de sujetos, y en este caso particular lo voy a mencionar como mujeres, lejos de cualquier concepción binaria de la humanidad, no creo en ella, creo en la diversidad de la sociedad humana, creo que esa es la gran riqueza de la sociedad humana, esta diversidad que nos caracteriza, en particular a los y las latinoamericanas, ¿no? Que estamos signadas por el criollaje, la negritud, lo indígena, lo blanco y todo lo que esto implica de culturas, cosmovisiones y aprendizajes mutuos que nos enriquecen profundamente. Entonces, creo que en las omisiones de las mujeres, para volver a este punto, estoy incorporando en mi discurso, y quiero decirlo así, a las otras omisiones, que son muchas, ¿no? La población LGTBIQ en particular, pero no solo, porque las mujeres estamos transversalizadas por diversidades, ¿no? Diversidades que no son solo del campo de lo socioeconómico, lo educacional, que es lo que rápidamente nos identificamos, pero también de identidades sexuales, de colores de piel, de culturas, de religiones, y creo que tenemos que construirnos interpelando cualquier esencialismo, ¿no? Hay que interpelar los esencialismos si queremos avanzar y aprender también de esta pandemia algo, ¿no? Y me parece que esto es necesario decirlo para volver a tu pregunta, Camila, ¿no? Tu pregunta sobre los territorios, porque también cuando hablamos de los territorios, yo creo que tenemos que hablar no solo de los territorios, porque es como hablar de la desigualdad. Hablar solo de la desigualdad no dice todo lo que necesitamos decir, ¿no? Rita Segato lo dice muy bien cuando habla de la dueñidad de los cuerpos, de los bienes, dueñidad de los territorios, ¿eh? O Saskia Sassen cuando habla de los cuerpos expulsados, de las expulsiones, ¿no? Y de las vivencias en los territorios, desde territorios que tienen bordes interiores, no solo bordes exteriores. Entonces, con esta breve introducción, yo creo que nosotros tenemos que hablar de distintas escalas de territorios en el marco de las injusticias territoriales, porque no nos alcanza, vuelvo a insistir. El territorio cuerpo, cuando hablamos de mujeres y diversidad. Este es el primer territorio a habitar. Y siempre lo digo de esta manera y quiero insistirlo, porque creo que si no habitamos este cuerpo nuestro, si no decidimos sobre nuestro cuerpo territorio como el primer cuerpo a decidir sobre la no violencia, decidir sobre si queremos reproducir o no, decidir cómo, decidir sobre la sexualidad, sobre cómo nos vestimos, sobre qué hacemos de nuestras vidas, en todo lo que podamos decidir, por eso digo, atravesando con las injusticias que son muchas, ¿sí? El territorio casa, el territorio barrio, el territorio ciudad, el territorio metrópoli. Creo que tenemos que mirar cada uno de estos territorios, no de ninguna manera como categorías estáticas, sino ni categorías escindidas entre sí, sino muy interrelacionadas.
es lo mismo que cuando hablamos de casa y ciudad. ¿Quién puede hoy hablar del tema de vivienda, ¿sí? O de la casa, sin pensar la vivienda o la ciudad en el territorio ciudad, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, esto como primer punto. Muy bien. Ana, te voy a pedir la próxima, si es posible, que hables un poquito más fuerte, porque me están diciendo por la cucaracha que no se te escucha. Ay, no te creo. Sí, Bueno, te bueno. escucha bien, pero bajito. Ah, bueno, yo que tengo una voz tan potente, que tengo que cuidarme de no ser muy vehemente. Bueno, Adelante. gracias por el aviso. Gracias. Y disculpen. Lucho, me gustaría preguntarte a vos en relación a esto, ¿qué pasa en todos estos aspectos con las masculinidades? O sea, y así de amplia la tiro a la pregunta, como para que vayas por donde te parezca. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias Un abrazo, Lucho. por la invitación. Un abrazo, Ana, que no nos estamos pudiendo encontrar en vivo, pero nos vemos por las pantallas últimamente. Hace poquito también tuvimos el gusto de participar de la primera reunión del Consejo Asesorado Honoren del Ministerio de Mujeres, Género y Nación, de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, así que también ahí encontrándonos desde diferentes recorridos, un poco también con la intención, me parece, de potenciar estos cruces, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hablar yo, digamos, para una actividad, digamos, del Colegio de Arquitectes? Ya me animo a tirarla. Tírala, después podemos discutir también un poco, en especial, digamos, qué significa esto de problematizar el lenguaje. Vendría bárbaro. Sí, bueno, y hemos hecho algunos avances desde la universidad. De hecho, en diciembre pasado fue que aprobamos la resolución sobre lenguaje no sexista e inclusivo, así que podemos comentar un poquito también al respecto. Yo creo que incluso, digamos, cuando pensamos los lenguajes, cuando pensamos los territorios, cuando pensamos las ciudades, algo que de algún modo es tan común, digo, Ana hacía hincapié en estas diversidades, en estas multiplicidades, en estas intersecciones, ¿no? Entre los géneros, las sexualidades, las posiciones étnicas raciales, de clase, generacionales. Ahora, todo eso queda como un poco oculto o invisibilizado cuando el lenguaje, cuando el territorio, cuando la ciudad es pensada desde los lentes androcéntricos, ¿no? Amparo Moreno Sardá, que es una catedrática de allá de Barcelona, donde está Cami, construye este concepto de androcentrismo para explicar cómo hay una experiencia, que es la experiencia de no cualquier hombre, sino hombres blancos, adultos, occidentales, sin discapacidad, heterosexuales, propietarios, proveedores, buenos consumidores, que esa experiencia es la que se ubica en el centro de la organización de las cosas, ¿no? Se puede ser en el centro del discurso comunicacional, en el centro de la producción académica, en el centro de la organización de los territorios, en el centro de la organización social del trabajo, en el centro del lenguaje. Esa experiencia que aparece sin cuerpo, ¿no? Ana también ponía énfasis en la soberanía sobre el propio cuerpo, en posicionarse desde el propio cuerpo, en habitarlo. Esta experiencia androcentrada aparece sin cuerpo, aparece sin marca, es como una especie de universal abstracto, ¿no? Pero que después de abstracto no tiene nada, sino que condiciona la forma en la que toda la humanidad, que no necesariamente encajamos con ese modelo de masculinidad normativo y hegemónico, habitamos todos esos espacios como de prestados, ¿no? Está bien, el colegio no te nombra como mujer arquitecta, pero igual te hace un lugar, ¿no? Entonces, de algún modo es como que tenemos que ir haciéndonos a la costumbre de que esa experiencia es la que va a moldear la organización del mundo, que no nos excluyen necesariamente de ese mundo, pero que entramos desde un lugar subordinado.
Y me parece que todas estas experiencias periféricas, disidentes, diversas, venimos desde diferentes lugares empujando los márgenes de ese sujeto que aparece como centro, organizándolo todo y monopolizándolo también, ¿no? Adueñándose, también recuperando esta idea de Rita que traía Ana a la conversación. Me parece que estos territorios, estas ciudades, cuando no podemos exponer, cuando no logramos visibilizar y exponer que hay una hegemonía que la organiza, y como toda hegemonía oculta su posición dominante, lo que nos dificulta de algún modo es poder reconocer que esa organización social del territorio está moldeada por la masculinidad, por el racismo, por el adultocentrismo, por la gerontofobia al mismo tiempo, porque son ciudades poco habilitadas para el recorrido de las infancias, pero también de las vejeces, ¿no? Por el capacitismo justamente en función de la diversidad funcional e intelectual, digamos, en la circulación y la accesibilidad al espacio público, por una creciente mercantilización, privatización, especulación inmobiliaria, militarización, el cercamiento de los espacios públicos, que hace que lo común, que la ciudad debería estar organizada en función de lo común, se vea cada vez más reducido, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la masculinidad, Cami. Porque de algún modo, bueno, yo hago esta diferenciación entre las masculinidades en plural y la masculinidad en singular, ¿no? Cuando me refiero a las masculinidades en plural, me refiero a una multiplicidad, a una infinidad, si se quiere, de expresiones de todas aquellas identidades, subjetividades, corporalidades que nos paramos en el mundo desde la masculinidad. Pero no es una, esa masculinidad está atravesada por todas estas múltiples posiciones de sujeto y de intersecciones de las que hablábamos antes. Ahora, cuando hablo de la masculinidad como dispositivo de poder, en singular, me refiero a un conjunto de discursos y de prácticas que nos socializan, nos educan y nos crían para pensar que las feminidades deberían estar a nuestra disposición. No solo las feminidades en tanto sujetas, sino todo aquello que colocamos en el lugar de la feminidad. Y ahí también entra la naturaleza, y ahí también entra la tierra, y ahí también entran los recursos naturales que nos apropiamos desde modelos androcéntricos, antropocéntricos, extractivistas. Y creo que de algún modo, digamos, esas modalidades de apropiación hacen que también pensemos a los territorios y a los espacios públicos como propios de los varones. El discurso en el espacio público es parte de esa apropiación, por eso lo nombramos en masculino, ¿no? Y en todo caso ofrecemos una inclusión subordinada a aquellas feminidades y disidencias que no van a ser la protagonista de ese espacio público, pero que a lo sumo, y porque ya no nos queda otra, alguna cuota en ese espacio otorgamos, ¿no? Me parece que exponer esto, que de algún modo desnudar, digamos, estas realidades, nos permite al menos situar dónde está el poder, ¿no? Que siempre circula, por supuesto, pero que no circula para todos lados y de la misma manera, y que en general se concentra en algunos lugares y en algunos sujetos. Y creo que en el contexto de pandemia, en el contexto de la cuarentena, esto se hace también bastante evidente cuando aquellos cuerpos que acostumbran ser los cuerpos protagonistas del espacio público se ven de alguna manera obligados a la domesticación, ¿no? A guardarse en el espacio de lo doméstico y de lo privado. Y en ese espacio de lo doméstico y lo privado no se reconoce el trabajo, no se lo visibiliza, no se lo distribuye de forma equitativa. Eso también lleva a mayores escenarios de violencia, lleva a que los varones no reconozcamos, en muchos casos, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y nuestra interdependencia, que eso también impacta, digamos, en las escasas herramientas y habilidades para el cuidado y para el autocuidado en las cuales fuimos socializados. Me parece que todos estos cruces nos invitan a pensar un poco
cuáles son nuestros imaginarios cuando pensamos en el territorio y cuando pensamos en el espacio. Y creo que ahí las perspectivas de género y feministas nos traen como una buena invitación, digamos, a cambiar un poco los lentes desde donde miramos esta realidad. Sí, me gustaría, si puedo, hacer un apunte a lo que dijiste. Me encantó, Lucho. Gracias. Tomé notas. No, porque creo que es muy interesante esto que vos estás planteando y recuperando a Amparo Moreno Cerdá con los lentes androcéntricos, ¿no? Yo creo que justamente, abonando a lo mismo, cuando hay omisión de las mujeres o de las disidencias o de la diversidad, hay claramente una subvaloración, una negación de la existencia de estos sujetos que se omiten. Y cuando se omiten esos sujetos, y este es un punto que sí tiene que interesar a los arquitectos y a los urbanistas, es cuando se omite esto caemos en la neutralidad de la política. Y esto interesa a todas las disciplinas, absolutamente a todas. Digo a nuestra disciplina porque nuestra disciplina particularmente está basada en este concepto neutral para el diseño, la planificación, el cómo pensamos, y vos diste un ejemplo extraordinario, el ejemplo del espacio público, ¿no? Que supongo que lo volveremos a traer. Y yo digo que la convivencia en cualquier espacio, en la casa, en el barrio o en la ciudad, para hombres y para mujeres se va a vincular con las experiencias en cómo les toca vivir. Y es esto que vos hablas de la subalternidad, ¿no? Porque hoy, frente a la pandemia, sabemos que ha crecido la vida interior de los hogares, que en donde están las mujeres, y no solo las mujeres, no solo las mujeres, los cuerpos disidentes, los viejos y las viejas, maltratados, la infancia maltratada, ¿sí? El concepto del dominio, de la autoridad, del ejercicio del poder sobre los cuerpos para disciplinarlos. No es casual que durante la pandemia, miren el horror, han asesinado en 60 días 50 mujeres en el espacio público de nuestras ciudades. Es el disciplinamiento, el asesinato, esta violencia que llega hasta es el disciplinamiento de los cuerpos. Entonces creo que ahí hay un conjunto de elementos que tiene que ver, y hay muchos que nos han aportado en este sentido, también con los significados simbólicos del lugar y del espacio, con los significados simbólicos del territorio. La barra de la esquina de la muchachada que se junta y que ejerce el dominio sobre el territorio. Y que las jóvenes mujeres en particular tienen que hacer desvíos para no sufrir el acoso o la agresión de la barra de la esquina, ¿no? Entonces creo que los significados de la construcción de lo simbólico del lugar, de los territorios, se relaciona fuertemente al género, a las discriminaciones y al modo de la construcción de esta conceptualización, ¿no? De estos cuerpos que se ven como distintos a esa concepción androcéntrica de ese hombre que no es cualquier hombre, ¿no? Como lo dijiste muy claramente. Esto como para hacer un agregado. Lucho, ¿querías decir algo más? No, está bien, sigamos con la conversación, porque si no nos ponemos a charlar Ana y yo y pimponeamos y no. Bueno. Dejamos al público y seguimos. Está muy interesante, así que pueden seguir respondiéndose todo lo que les parezca. Pero si no, a mí hay algo que me llamó la atención, que es el tema de la apropiación del espacio público, en lo que decían, y el espacio público como un lugar históricamente masculino, digamos. Entonces, una de las cosas que me vengo preguntando es qué pasa con esta pandemia, como para pensar si es, digamos, una oportunidad o un retroceso o una pausa, porque se está hablando de todo esto en este momento, ¿no? Para la reapropiación del espacio público de las mujeres o de las identidades disidentes,
para la retirada del espacio público, porque ahora hay un doble peligro, porque hay un virus en la calle. Entonces, como pensar un poco cómo construimos a partir de ahora. Para cualquiera de las dos, sí. De los dos, si quieren contestar. Sí. A ver, dos ideas se me ocurren, así que me resuena con la forma en la que introducías la pregunta. Por un lado, algo que venimos compartiendo con varias compañeras en este último tiempo y sobre todo cuando nos enfrentábamos un poco a esta sensación de, por un lado, literal de encierro, pero por otro lado de la impotencia de irnos enterando de estos femicidios, travesticidios, transfemicidios en el marco de la pandemia sin poder habitar la calle, ¿no? Que es el lugar que los feminismos han conquistado con mucha claridad y mucha contundencia, al menos en los últimos 5 años, ¿no? Desde Ni Una Menos hasta Parte, si bien es apropiación o recuperación, más que apropiación del espacio público por parte de las mujeres, viene hace muchísimo tiempo, creo que con mucha claridad y mucha contundencia desde Ni Una Menos hasta Parte, y creo que uno de los grandes desafíos es cómo cómo esta situación de confinamiento, en términos de políticas también de prevención ante una emergencia sanitaria, ¿no? No implican un reflujo para el movimiento que viene protagonizando estas transformaciones. De qué maneras creativas, con autocuidado, se puede recuperar o al menos no verse desplazadas de la escena principal de la disputa por el espacio público, que es la disputa por la agenda pública y política en el contexto que venimos transitando. Y al mismo tiempo me pregunto, y esto aparece mucho en las conversaciones, en los webinars, en las charlas que se vienen haciendo en relación a masculinidades, varones y cuarentenas, que son un montón, y yo me reía la otra vez con unos compañeros de Bolivia y de México, que estábamos en una conversación y les decía, ¿no será que nos incomoda tanto la domesticación de los varones en el marco de la cuarentena que necesitamos armar un webinar de masculinidades por semana para al menos irnos a través de la pantalla del espacio de lo doméstico? Porque de algún modo lo que venía como caracterizando, y aparece esta pregunta en relación a la vuelta a la normalidad o la nueva normalidad, ¿no? Yo no quiero volver a la normalidad, en general la normalidad siempre fue un discurso que me violentó, que me puso en ese lugar de subordinación o de estigmatización, básicamente por no ser heterosexual, y ni hablar de las personas que, además de no ser heterosexuales o además de no ser varones, se encuentran en otras posiciones de subordinación que no tienen los privilegios que soy consciente que tengo yo, ¿no? Pero sí me parecía importante poder pensar en esto porque aparece mucho la pregunta de cómo la cuarentena ha llevado a los varones a tener que renegociar con sus parejas la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y si algo de eso, primero si efectivamente sucedió y en qué medida, y después en cómo va a continuar una vez que la cuarentena se levante. Volvemos a la vieja normalidad, a esa normalidad de 70% de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres y un 30% en el mejor de los casos a cargo de los varones. Volvemos a la normalidad, digamos, de una división sexista del trabajo que implica que las mujeres tengan doble o triple jornada. Volvemos a la normalidad en la que los varones transitamos casi como un lugar de paso el espacio de lo doméstico, porque el espacio de lo público es nuestro espacio por excelencia. O esta también es una situación donde puede forzar una renegociación en términos de la distribución de estos espacios y los trabajos y las tareas que desarrollamos en el marco de estos espacios. Se acerca el Día del Padre y una pregunta también es en relación a las licencias por paternidad y a todos esos hombres que experimentaron o vivenciaron de otra manera la paternidad por haber estado 3 meses dentro de sus casas con sus hijos, con mucha mayor carga horaria que antes. ¿Qué van a reclamar
en el marco de sus trabajos en la vuelta a la normalidad. Van a apostar, digamos, a poder seguir acompañando a sus hijos en su escolarización, digamos, a poder tener ese vínculo más presente o más afectivo, digamos, en el desarrollo de sus paternidades, o van a vivir con alivio el poder irse de lo doméstico nuevamente y delegar todas esas tareas en sus compañeras o en mujeres en posiciones aún más desventajosas que sus compañeras, porque son las que ayudan en la casa y que en general son las mujeres precarizadas, migrantes, de los sectores populares. Y me parece que todas estas intersecciones también nos llevan al desafío de poder pensarnos en el marco de esta coyuntura y también poder pensar cuál es el futuro que queremos habitar en lo inmediato y en el mediano y largo plazo, ¿no? Cómo repensamos los territorios. Me parece que también este contexto nos lleva a tener que pensar, digo, que las pandemias tampoco son fenómenos naturales, ¿no? También son consecuencias del destrato y el maltrato que hacemos de la naturaleza, de la tierra, del ecosistema. Y digo, estamos en una situación excepcional, pero también es una situación extraordinaria para pensar la soberanía alimentaria, para pensar el volver a habitar los pueblos pequeños y el campo, para pensar en cómo hay una concentración de población y también de pobreza, de miseria, de desocupación en las grandes ciudades. Hace muy poquito algunos compañeros y compañeras desarrollaron una propuesta de política pública que se llama Plan San Martín, que le llaman como una versión criolla del Plan Marshall, donde entre otras cosas se están planteando estos desafíos, ¿no? Porque podemos haber esquivado el COVID en el mejor de los casos o habernos recuperado, pero lo cierto es que si esto sigue así, si este es el desarrollo que la modernidad colonial nos ofrece y que no estamos dispuestos a transformar e interpelar, vamos a tener otras pandemias, ¿no? Vamos a tener otras tantas de estos fenómenos que son reacciones a la civilización que estamos construyendo. Y me parece que eso de algún modo nos tiene que desafiar a repensar cómo reorganizamos los territorios, cómo reorganizamos las ciudades y su relación con el mundo rural, cómo reorganizamos la distribución del alimento. El 50 y pico % de las industrias alimenticias están en la provincia de Buenos Aires y el resto del país está tratando de ver cómo los camiones que nos traen los alimentos no traen también el virus, ¿no? Porque tenemos una dependencia del centralismo en términos de producción, que también es una gran dificultad para la reorganización de la ciudad en el contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, así como un poco desordenado y salpicado, me llevaste para esas reflexiones, Cami. Sí, me gusta ese desorden, me gustó. Yo me voy a sumar a tu desorden, ¿sí? Yo creo que nos tenemos que preguntar en este momento, lo primero, espacio público, sobre todo de cara a la pandemia, ¿no? ¿Y qué espacio? Este es un espacio público, este en el cual ahora estamos actuando, ¿no? Y es un espacio en tiempo real, y es muy público, y es muy real, y es muy virtual. Entonces, creo que ahí también tenemos que interpelar a qué espacio nos referimos, ¿no? ¿Y cómo lo construimos? ¿Qué es el espacio público? ¿Qué nos deja la pandemia? A ver, a mí me parece que la pandemia, y era una de tus preguntas, Camila, creo que la pandemia nos deja a las mujeres, y desde el feminismo, para la reflexión y la construcción conjunta, ¿sí? En articulación de voces, dos grandes temas que están hoy, están en cada noticiero. A mí me sorprende y me sorprende muy bien. Me sorprende agradablemente, diría, a pesar del sufrimiento que encierran las noticias, que los noticieros estén muy atentos a los temas de la violencia, a los temas del femicidio, que estén dando cuenta del cuidado, que estén dando cuenta de los comedores barriales, mostrando las mujeres actuando en alimentar a los niños, a las familias en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces nos deja dos temas, violencias y cuidados. El tema de las violencias también en distintos territorios, porque las violencias se expresan en un continuum, en ese espacio que es el espacio privado, el espacio público, el espacio virtual,
hay unas violencias que se dan en un continuum de diversidad de expresiones en esos espacios, ¿no? Entonces, por un lado, las violencias, con todo lo que esto tiene que ver para la calidad de vida de las mujeres y las niñas y los sujetos disidentes, las identidades disidentes. Pero otro gran tema que nos deja la pandemia es el tema de los cuidados. Lo decías también vos, Lucho. Es decir, los cuidados al centro de la agenda, porque hoy la pandemia demanda de cuidados. Está demandando a la sociedad cuidarse, quédate en casa, para los que tienen casa, ¿no? Lavarse las manos, la distancia social, todas son normas del cuidado, que son de un cuidado individual, pero que tiene que ver con lo político colectivo. Si nos cuidamos individualmente, estamos cuidando colectivamente y entonces una acción política de lo colectivo. Pero ese cuidado se va a expresar, como decías vos recién, en más de un 70% de mujeres en el frente sanitario, atendiendo a las farmacias, atendiendo a las cajas de los supermercados. Ayer yo fui al supermercado y estaban haciendo inventario. Todas mujeres haciendo, creo que había un 5, un 10% de varones. Entonces las mujeres son las que están sosteniendo lo colectivo del cuidado en las ciudades. En los barrios y en los barrios carenciados, las mujeres. En las casas, las mujeres haciendo hasta de maestras, haciendo la contención afectiva y emotiva, no solo la higiene, la alimentación, el abastecimiento y todo lo demás. Entonces, las mujeres en el centro de la agenda. Esto no niega, de nuevo, por favor, ningún esencialismo, ningún fundamentalismo, de que no haya hombres que también lo hacen y cada vez más hombres. Yo tengo 2 hijos varones y 5 nietos varones. O sea que sé de ello y sé de los avances de los hombres en esta, sobre todo el avance de las generaciones más jóvenes. Por suerte, en las nuevas masculinidades, en la interpelación de la masculinidad, en la interpelación de cómo se construye, y me encantó tu pregunta, Lucho, cómo saldrán esos varones que están ahora mucho más tiempo con sus hijos, cuidándolos, haciendo los deberes, disfrutándolos también, no solo, a ver, por favor, hay una dosis del disfrute amoroso, de los vínculos que se recrean, que se reanudan, que se significan, que hay que ver cómo salen estos hombres, ¿no?, de estas situaciones. Yo creo que esto nos va a hacer interpelarnos, no a todos, por supuesto, ni a todas. Esto ya lo sabemos. El patriarcado no es condición masculina. El patriarcado es condición social e ideológica y toca a las mujeres. Hay muchas mujeres patriarcales y tenemos que decirlo, porque si no, no estamos trabajando los temas en la complejidad que estos temas tienen. Y con respecto al espacio público, para ir a tu tercera pregunta, porque hiciste como 3 preguntas en una, yo creo a ver, que el espacio público, lo que define al espacio público es el uso del espacio, ¿no? El sentido central del espacio público es el uso. Cuando no lo usamos y el espacio público es este espacio virtual para algunos, para otros ni siquiera existe, y esto para mí está enmarcado en el derecho a la ciudad, ¿no? Que es algo que estoy trabajando, que invito a que se sumen. Digo, me parece que tenemos que trabajar las violencias, el espacio público, la gestión de todo esto desde este marco que es el derecho a la ciudad y que va a tomar estas distintas dimensiones analíticas, ¿no? Lo simbólico, lo material, la gestión. Pero ese espacio público, que va a ser, también es el espacio casa, también hay un continuum entre los espacios, cómo se dan. También hay un continuum en cómo se apropian los espacios, en la casa, en el barrio y en las ciudades, en las distintas escalas de territorio. ¿Y qué está pasando en las ciudades vaciadas? En las mismas ciudades que esas ciudadanías del miedo, como dice Susan Rotker, ¿sí?
ha hecho que en muchas ciudades ya preexistiera el vaciamiento de la ciudad en determinados horarios, en determinados días, en determinados territorios. Y es el miedo. Y el miedo está unido a la condición y a la identidad y a la subjetividad y a dónde nos ubican. No es lo mismo ese hombre blanco de determinado sector circulando empoderado en un auto que el joven mestizo o que la mujer de cualquier edad y clase social circulando en los espacios públicos. Entonces, fíjense que hay varios fenómenos que van a converger, ¿no? El primero es que cuando se abandona el espacio público por el miedo, se produce mayor abandono del espacio público y mayor temor. Hoy estamos arropando de alguna manera ese vaciamiento del espacio público porque estamos diciendo tenemos atmósfera más limpia, hay pececitos en Venecia, no hay ruidos, la sonoridad, ¿sí? Estamos encontrando valores que son ciertos. A ver, ¿quién los va a negar? Son ciertos. Pero también tenemos que ver qué trae esto como contracara, y me gustó la asociación que vos hiciste con el tema de las mujeres que ocupamos como nuevo sujeto político, como nuevo sujeto social, con voz, con agenda, con demandas, con el Ni Una Menos, con la Marea Verde, ocupamos los espacios públicos, empezamos a generar nuestras propias agendas, resulta que ahora, como con el temor, y acá quiero hacer el paralelismo, como con el temor nos retrotrajimos al espacio privado, como si el espacio privado fuera más seguro. No, el espacio privado sigue siendo el espacio en donde se da la mayoría de las violencias contra las mujeres, contra los cuerpos disidentes. Hay que ver las encuestas sobre la población trans o travesti, las violencias que han sufrido en sus hogares o que sufren en sus hogares. No solo las mujeres, mayoritariamente las mujeres. Entonces tenemos que hablar de estos espacios públicos y estos espacios privados en este continuum de las violencias, entenderlas de esta manera y poner el valor en el espacio público. Y entonces decir, no debemos abandonar el espacio público, tenemos que cualificarlo al espacio público. Y ahí aparecen los indicadores, los atributos con los cuales urbanistas y arquitectas podemos trabajar sobre el espacio público. El espacio público vital, el espacio público que tiene la banda de rap, el rapero, la banda de no sé qué, es el espacio público más seguro. Es la plaza que podemos atravesar, vivenciarla y usarla. Si no, ¿quiénes somos víctimas de ese espacio público vaciado? Y somos sujetos subordinados y sujetos de ser disciplinados, y la disciplina se hace a través de nuestros cuerpos, ¿sí? Tenemos que vaciar el espacio público. Entonces hay unas discriminaciones que se instalan desde siempre, desde la infancia. La infancia que ya nos disciplina y nos ordena y nos dice no salgas, tené cuidado, nos genera el miedo. Por eso estoy de acuerdo con Tonucci, los niños a la calle. Los niños tienen que transitar el temor para construir su propia ciudadanía y sus propios empoderamientos y sus propias defensas. Y tenemos que protegerlos, obviamente, en los acuerdos y en las participaciones vecinales, de los barrios, en las formas, o generar el esponjamiento de la ciudad, trabajar en la porosidad urbana, ocupar los espacios que están vacíos, generar las pequeñas placitas en cada barrio, en cada cuadra, en cada manzana, que hay terrenos baldíos a montones, usar los centros de manzana, y entonces les estoy hablando a los arquitectos y a los urbanistas. Hay medidas, hay instrumentos, hay ejemplos en todos lados. Barcelona tiene ejemplos maravillosos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar de esto y también pensar cuáles son las consecuencias
de esas violencias en ese espacio público. No solo que las mujeres y los cuerpos disidentes se retrotraen al espacio privado, sino que se producen restricciones por esta condición, por esta subjetividad, por este disciplinamiento y dueñidad sobre los cuerpos, que hace que las mujeres dejen de trabajar cuando tienen horarios que les hacen temer, que hacen que dejen de tener vida política si es después de determinadas horas, que restringen sus actividades, son un límite a su libertad. Esto es lo que me parece que es significativo. Este límite a la libertad, este límite al ejercicio de las ciudadanías que tenemos que trabajar. Y los cuerpos de las mujeres como espacios de violencia, los cuerpos disidentes como los espacios de la violencia. Y yo coincido con Rita Segato, no hay pulsión sexual de ninguna manera. Hay pulsión de dominio, hay pulsión de disciplinamiento, hay pulsión de ocupar ese territorio que por qué está haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces, creo que hay que decir esto, pero también hay que decir que somos resistencia y que hemos construido nuestras resistencias transitando los temores. Nadie nos ha frenado, ¿sí? No pueden frenarnos. Desde siempre venimos transitando los temores. ¿Qué les voy a decir del medioevo con las casas de brujas? Sin embargo, ahí estuvimos y somos las brujas, ¿sí? En el mejor de los sentidos del concepto que esto implica, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que saber que el cuerpo es la base del sometimiento. Este cuerpo, y vuelvo a las escalas territoriales, se transforma en la base de ese sometimiento y que entonces realmente tenemos que reaccionar para ver cómo. Y hay medidas estratégicas y hay medidas prácticas. Hay cuestiones que podemos hacer del largo plazo, ¿no es cierto?, de las transformaciones a largo plazo, que son los planes de ordenamiento, la capacitación, la transformación de las cabezas de la gente, porque no es una cuestión de sexo, quiero insistir, es de cabezas, de ideas, de cómo miramos el mundo. Hay que capacitar, hay que desburrar. Yo digo que mucha gente no es porque haya una maldad intrínseca, es porque no lo ven. No lo ven. Creen que estos roles naturalizan esa subordinación y ese sometimiento. Hay que tener las posibilidades de revisar los proyectos, de generar indicadores para ello. Esto es el largo plazo. Pero en el plazo corto tenemos que hacer acciones concretas, disruptivas, ejemplificadoras. Y vuelvo al terreno baldío, a la iluminación, a la calidad de los senderos, a dónde se ubican las viviendas, a dejar de extender la ciudad a costa de lo que decía recién Lucho, de ciudades que energéticamente no pueden responder, y dejar de densificar más las ciudades, ¿no? Digo, ahí hay muchos interrogantes para hacernos. Y quiero decir un puntito más porque creo que no podemos dejar de decirlo. Y es que esta pandemia es una tragedia para la humanidad, pero que a esta tragedia le van a venir otras tragedias de la mano de la feroz crisis económica. Y entonces las obscenas injusticias económicas tienen que ser colocadas en el debate político y público. Esas obscenas injusticias económicas en donde las mujeres somos las que estamos más obscenamente desiguales. Son las mujeres en América Latina, las millones de mujeres que no conocen sus derechos, que no saben cómo reclamarlos, que no saben dónde reclamarlos. Esos millones de mujeres que son empleadas domésticas como su trabajo en el mercado informal, que están en el mercado informal vendiendo en las calles, que están aspirando al mercado formal y que aunque hemos crecido en el mercado formal, todavía somos las que más buscamos ingresar al mercado formal. No hablemos de los salarios, no hablemos de las condiciones laborales, hablemos solo de estos grandes indicadores. Entonces las mujeres la vamos a tener peor. Y ni les cuento las mujeres que han sido violentadas dentro de sus hogares
y que van a salir con embarazos no deseados de esta pandemia y de esta cuarentena. Muy bien. Hay más cosas para decir, pero me callo. Quería preguntarle a Lucho si quería decir algo en especial en relación a algo que había dicho Ana. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Ah, bueno. No, yo algo en lo que me quedaba pensando, pero también tiene que ver con el tercer eje que habías mencionado, Cami, en relación al ejercicio de la profesión, que no sobre la profesión en sí, sino sobre cómo me resuena esta idea de los continuum, de lo que hablaba Ana, por un lado, el continuum entre espacios, de este espacio de lo privado, doméstico, de lo comunitario, de lo público, pero también en el continuum entre las violencias, ¿no? De esas violencias más crueles y más explícitas, como son los femicidios, las violaciones, los abusos sexuales, pero también otras violencias más sutiles o imperceptibles, que también tiene que ver con los mecanismos de perfeccionamiento de quienes ocupan los lugares de privilegio y de hegemonía para seguir ocupándolos, sutilizando de algún modo el ejercicio de esa violencia para que sea menos perceptible, ¿no? Menos evidente y por tanto más impune. Creo que esas violencias, sobre todo, están muy atravesadas también por las posiciones de clase, por las trayectorias socioeducativas, por las trayectorias profesionales, y eso es lo que, entre otras cosas, explica la necesidad de contar con protocolos y con procedimientos de atención para los casos de violencia, de abuso, de acoso, de discriminación, en lugares como la universidad, en lugares como los colegios profesionales, porque algo que opera como obstáculo para el abordaje de estas violencias en estos ámbitos en particular es algo que llamamos como el mito ilustrado, ¿no? Esta idea de que mientras a más recursos simbólicos y educativos, menos ejercicio de la violencia, ¿no? Como si las mujeres profesionales estuviesen menos expuestas a ser víctimas de violencia machista y los varones profesionales menos propensos a ejercerla. Y en todo caso creo que hay variedades en las formas en las que se ejerce esa violencia, ante los ojos que se ejerce esa violencia, y en los abordajes también, ¿no? Sabemos claramente de los tratamientos diferenciales que tiene la justicia patriarcal y clasista respecto a quién es el ejecutor de esas violencias, y si hablamos de hombres pobres y racializados, muy probablemente tengan una sentencia contundente en contra, pero si hablamos de hombres blancos y poderosos, muy probablemente salgan impunes o con alguna probation, ¿no? Y creo que de algún modo eso también nos obliga a, en principio, poder comprender que todos y todas fuimos criados, educados y socializados en el marco de una cultura patriarcal, que las mujeres y las feminidades fueron socializadas para estar a disposición de los varones, que los varones fuimos socializados para pretender que estén a nuestra disposición, y que no por haber accedido a una formación universitaria o a una profesión prestigiosa, estamos exentos de eso, ¿no? En todo caso, sí, lo que siempre tenemos como desafío es situar en nuestro análisis y en nuestro abordaje de qué tipos y modalidades de violencias estamos hablando en función del contexto en el cual estemos interviniendo. Y en ese sentido creo que cómo todavía operan determinados prejuicios sexistas, determinadas formas de ejercicio de los privilegios, de la división sexual del trabajo y de los micromachismos, hace que todavía, aún con todas estas revoluciones que las mujeres vienen protagonizando durante el siglo XX y fundamentalmente en este siglo XXI, se encuentran en posiciones de desventaja respecto a los varones, aún habiendo hecho
la misma trayectoria profesional. Y eso amerita que pensemos en la existencia de estos protocolos dentro de los colegios profesionales, que pensemos en los abordajes de las disparidades. María cuando comenzaba y hacía la introducción, hablaba en función de estas características lingüísticas y discursivas, también de las comisiones de asesores, de las comisiones de jurados. Bueno, nosotros en la universidad también venimos discutiendo la composición paritaria de esas comisiones. Que en los jurados de concurso haya paridad de género, que en las comisiones asesoras haya paridad de género, que en las comisiones directivas haya paridad de género, y si no, al menos garanticemos una cuota de representación proporcional a la composición de ese grupo, ¿no? Lo mismo en relación, digamos, al poder performativo que tiene el lenguaje. Nosotros creamos esa realidad que nombramos, y cuando nombramos al colegio de arquitectos en masculino, con este juego a ser plural o a ser neutral, también estamos dando un mensaje. Entre otras cosas, le estamos dando un mensaje a un montón de niñas, adolescentes y jóvenes que piensan que los arquitectos son solo varones porque las feminidades no están nombradas en ese colegio profesional. Le estamos dando un mensaje también a otras identidades que están transitando por nuestros espacios educativos, y cada vez tenemos más personas dentro de la universidad que se identifican como no binarias, es decir, que no se identifican ni como varones ni como mujeres, que están fuera del orden del discurso, y que nos vienen planteando que si existe desde el 2012 en la Argentina una ley de identidad de género que plantea que tenemos que respetar la identidad de género autopercibida y se nombran en un pronombre neutro, no podemos decir, no, esto es una ridiculez, esto es una moda, esto es un capricho adolescente, porque es un derecho. Nos guste o no, nos resulte más o menos fácil hacerlo, cada uno hará su tránsito en ese sentido, pero lo hacemos desde un enfoque de respeto por esos derechos y por la diversidad, ¿no? Entonces creo que de algún modo lo peor que podemos hacer, quienes tuvimos y tenemos los privilegios de acceder a estos trayectos de formación y a estos espacios, es suponer que esto es un problema del afuera, que nosotros y nosotras y nosotres nos encontramos por fuera o por encima de estos fenómenos de desigualdad y de violencia, sino que tenemos que hacernos activamente responsables de la transformación de estas relaciones. Y ahí me parece que hay un desafío interesante para los varones que no son necesariamente estos varones que se encuentran en las fronteras o en el afuera del modelo privilegiado, sino que por el contrario son los que más habitan estos privilegios. En poder, aún cuando todas estas violencias y desigualdades no las hayan vivenciado en su propio cuerpo, en su propia experiencia vital y subjetiva, escuchar respetuosamente los que las compañeras vienen demandando y solicitando para poder hacer lugar a esas experiencias dentro de los espacios institucionales y organizativos que habitamos. Claramente, el no haberlo experimentado en el propio cuerpo implica un obstáculo epistemológico. No tenemos las experiencias para comprender de la misma manera o en la misma medida eso que le sucede a las mujeres, a las feminidades, a las diversidades, a las disidencias. Ahora, que no nos haya sucedido no quiere decir que no suceda. No somos la medida de la objetividad de las cosas. Entonces, poder hacer lugar a esas experiencias de manera respetuosa, empática, comprensiva, me parece que nos tiene que llevar a poder entender que si las compañeras vienen demandando la necesidad de un protocolo es porque vivencian y experimentan violencias en nuestros espacios, aun cuando nosotros no seamos conscientes de eso. Cuando vienen demandando ser nombradas en las nominaciones de nuestros espacios institucionales es porque efectivamente se sienten excluidas de esos espacios, se sienten invisibilizadas o incluidas en un lugar de subordinación, o porque tienen que hacer el esfuerzo mental desde que son niñas para saber si cuando decimos todos estamos hablando de un colectivo únicamente masculino o también las estamos nombrando a ellas. Dilema que tenemos de la Revolución Francesa hasta parte, por lo menos cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando en realidad ese hombre y ciudadano eran un puñado de varones privilegiados, ¿no?
que habían dejado aparte afuera a sus compañeras que habían protagonizado la revolución a su lado. Absolutamente. Absolutamente. Entonces digo, si tenemos esos dilemas desde hace tanto tiempo, me parece que de algún modo reconocer todas esas trayectorias, todos esos esfuerzos, todas esas construcciones, esos saberes que vienen proponiendo, digamos, las compañeras, es también nuestra responsabilidad como compañeros, digamos, poder hacer lugar a esas experiencias. Incluso, aun cuando nos genera algún malestar, aun cuando sentamos nuestros privilegios amenazados, aun cuando sintamos que, a diferencia de otros campos de conocimiento, en esto tenemos incertidumbre, desconcierto y desorientación, al menos humildemente encaremos el escenario histórico que estamos transitando como una oportunidad. Yo creo que efectivamente, para los varones, esta es una oportunidad histórica de ser mejores personas, de ser mejores compañeros, de ser mejores profesionales, pudiendo enriquecer una experiencia sesgada por una vida de privilegios con todos esos conocimientos y esos saberes que nos pueden convidar nuestras compañeras. Y en ese sentido creo que cuando decimos esto de que, bueno, que el patriarcado se va a caer, un poco lo que planteamos los compañeros varones, digamos, que estamos involucrados en estas agendas, es que nosotros no lo vamos a hacer caer, que ese no es nuestro rol, que nuestro rol es dejar de sostenerlo, ¿no? Me parece que parte del rol de los compañeros que están involucrados en este ámbito profesional también es dejar de sostener, digamos, estas relaciones de desigualdad y de violencia, y también preguntarse por aquellos cimientos que siguen reproduciendo, que siguen edificando, digamos, cotidianamente, y que son en los que se sustentan estas desigualdades y violencias que las compañeras tienen que trabajar y remar para poder erradicar. Parece que un poco por ahí también es que tenemos que invitar, digamos, a los compañeros varones a asumirse parte de este problema y fundamentalmente parte de la solución. Muy bonito. Me encantó, muy bonito. Gracias. Gracias, Lucho. Qué gusto. Qué gusto conocerte en estos espacios. Me encantó. Sí, yo abonaría en esa línea, Cami, si te parece, ¿no? Sí, yo digo que sin duda trabajar en pos de estas transformaciones tiene que ver con esto que María planteaba al comienzo y que Lucho retoma, y que es protocolos. Protocolos, porque fíjense que es curiosa la humanidad, ¿no? Hemos firmado la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Está en la Constitución de los países, ¿sí? Tiene carácter obligatorio, ¿sí? Pareciera que todos estos avances que se pelean son entelequias. No podemos bajarlos a la realidad de lo cotidiano, a la realidad de la transformación, del hacer la política. Vos mencionabas la identidad de género, Lucho, y yo pensaba la unión de personas del mismo sexo. Yo no conozco una política, de vivienda que haya considerado la unión de las personas del mismo sexo. No logramos que se consideren debidamente las mujeres a cargo de los hogares, como únicas responsables de los hogares. Bueno, parece que esto que en la ley ya está votado, firmado, y de lo cual además nos enorgullecemos, porque son los avances, hemos corrido los bordes de la democracia. Ahora, ¿cómo ese correr los bordes de la democracia lo bajamos a la acción de la política, a la acción de la transformación, ¿no? De la transformación de la vida, para que realmente podamos situar estos abordajes en nuestros contextos? Contextos que van por un lado las legislaciones, la retórica y lo discursivo, y por otro lado el hacer. Y esto me trae a un ejemplo que quiero traer acá, que me parece un ejemplo que ilustra muy bien, ¿no? Que es que cuando Roberto Venturi le dan el premio Pritzker, ¿sí? Roberto Venturi tenía como socia a Denise Scott Brown. Hicieron juntos
una producción arquitectónica, urbanística. Ella más que él, ella escribió libros, produjo, era profesora, era académica, hizo obras que él le reconocía a ella. No eran marido y mujer, seguramente fueron amantes, ojalá que sí. Pero cuando le dieron el premio a Venturi, Denise Scott Brown no fue a la ceremonia de los Pritzker. ¡Ay, cómo no fue! ¡Qué barbaridad! Hizo un reclamo. Maravillosa, maravillosa, ¿sí? Hizo un reclamo. ¿Saben cuándo se empieza a realmente reconocer a Denise? Cuando la acción colectiva de las estudiantes de arquitectura, mujeres en su mayoría, también hombres democráticos, en Harvard empiezan a levantar las banderas del reconocimiento a Denise Scott Brown y a decir el Pritzker debe ser para ambos. Los estudios que está haciendo Inés Moisés dan cuenta que el 3% de los premios Pritzker fueron a mujeres. Después de este reclamo de Harvard, hay un 3% de premios que van a parejas de hombres y mujeres. Fíjense, quiere decir que el 94% de los premios fueron a hombres. Las mujeres omitidas absolutamente en la profesión. Y cuando ustedes van a mirar, como se está mirando ahora, ¿sí?, escarbando en la historia, las feministas, urbanistas y arquitectas y diseñadoras, estamos encontrando que detrás de estos señores había realmente una gran mujer y ellos usufructuaban el talento de su gran mujer. Entonces, cuán omitidas, cuán subordinadas, cuán ubicadas en ese lugar para que estas cosas se hubieran naturalizado de esta manera y fueran muy pocas las que plantearon, ¿no es cierto?, la ruptura o la interpelación a ese lugar de la feminidad subordinada, de la feminidad educada para estar a servicio del hombre y no solo a servicio, para entregar su propio talento, para entregar sus propias capacidades o para renunciar a sus talentos y sus capacidades. Y yo digo siempre que cuando las mujeres son omitidas, cuando el cuidado se omite como un valor de aporte al desarrollo, cuando la división sexual del trabajo que ubica a las mujeres a cargo de la reproducción social, de la reproducción de la vida, como si no hiciéramos otras cosas, y a los hombres como los únicos que están en el trabajo productivo, porque sigue este estereotipo rampante, es increíble, ¿no? En Uruguay se creó la red de cuidados, demostraron con los estudios que se han hecho que la contribución al Producto Bruto Interno del Uruguay, de las mujeres, con su trabajo no reconocido, no asalariado y disfrazado de entrega amorosa, ¿sí?, que es lo peor, ¿sí?, significado como entrega amorosa, parece que los hombres, amor no, ¿sí?, las mujeres todo. Entonces, pueden demostrar con los estudios de la Universidad de la República, junto con el Instituto de las Mujeres y junto con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que aportan el 23.7% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Nosotros tenemos que ver esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la arquitectura y el urbanismo? Muchísimo que ver. Jane Jacobs, en el año 61, cuando escribe y cuando se enfrenta, nada que cuando escribe su maravilloso libro Vida y Muerte de las Ciudades Americanas, cuando se enfrenta con los señores desarrollistas de la utopía de la modernidad en Nueva York, que querían tirar abajo todo eso que nos encanta ver cuando íbamos a Nueva York, no sé si volveremos a ir, ¿sí?, el Soho, el Village, querían arrasar con todo para, como lo quiso hacer Corbusier en Buenos Aires en el año 29, y vino con los planes de tirar todo mientras Bete Belvide desde Rosario
ganó el concurso y hizo el maravilloso proyecto de los Andes. ¿Saben qué tiene que ver con esto? Tiene que ver el cuidado, tiene que ver los gradientes de los espacios de los Andes, tiene que ver el espacio para los niños, el espacio para las reuniones, el espacio para los viejos, el teatro en el barrio cerrado, el borde con servicios. Tiene que ver dónde están ubicados los lugares del cuidado infantil, quién cuida en las ciudades para que las mujeres puedan tener autonomía. ¿Dónde están los lugares? No hablemos de la calidad, no hablemos de la amplitud horaria, pero ¿dónde están los lugares del cuidado infantil para que las mujeres puedan tener autonomía y puedan trabajar, estudiar, hacer vida política o recrearse? Salir a fumarse un pucho y tomarse un café con una amiga. No solo a trabajar, a disfrutar de la vida. Entonces, esto está intrínsecamente vinculado. Los valores de la subordinación, los valores de la división sexual del trabajo, los valores de la subordinación, el rol asignado a las mujeres distinto de los hombres, lejos de lo binario, por favor. ¿Sí? Yo puedo una cosita, Cami, te puedo. Sí, Claro. por favor. Justamente con esto me surgió nosotros en el 2015, hace bastante, se hizo una encuesta en el colegio, que también estamos pensando con la comisión volverla a hacer, por otras cuestiones, pero en eso había división de sexo en alguna de las preguntas. Y no sé qué relación en plata es hoy, pero en su momento, en el 2015, se decía que los ingresos hasta 15.000 pesos, el 60% era para mujeres. Ingresos entre 15 y 25.000 pesos, el 55% era para mujeres. Ingresos entre 25 y 35.000 pesos, el 30% era para mujeres. E ingresos superiores a 35.000 pesos, el 10% era para mujeres. Entonces, a nosotros nuestro debate a veces que nos surge dentro de las profesionales, nosotros somos profesionales, nosotros no tenemos este problema de división, a nosotros los hombres no nos discriminan. Y se ve reflejado en una encuesta en valores salariales, de ingresos. Por otro lado, también se dividía el trabajo, como vos decís, Ana. Había trabajo, viste que los arquitectos hacemos urbanismo, inspecciones, hacemos trabajos académicos, trabajo en el Estado. Bueno, más o menos, digo, para no hacerla larga, entre urbanismo, inspección, actividades del Estado, actividades académicas, las mujeres estaban entre el 70 y el 80%. Ahora, trabajos de proyecto teníamos el 13%. Claro, Y trabajos de dirección de obra, el 30%, el 70% era de hombres. Maravillosa Con esto, encuesta, María. bueno, esa después te la paso, es María, del 2015. Pero es más, porque yo he estado hablando justamente con Cecilia Báncora, que Sí. contactó, ¿no? Y yo le decía a Cecilia, yo quiero que, porque estoy empujando acá en el Colegio de Arquitectos de Córdoba, y lo estamos hablando con Soledad del Cueto para hacerlo en La Plata, y me encantaría que lo pudiéramos hacer en Rosario, que es hacer un estudio comparativo. Bárbaro, sí. ¿Cuándo dejan las mujeres la matrícula? Bueno, ¿Cuándo eso se también. pueden matricular? ¿Qué tipo de obras realizan? ¿Cuáles son los ingresos que tienen? Y vos haces lo que nosotros hicimos cuando yo era jefa para ONU Mujeres en Brasilia. Yo hice un estudio maravilloso, no lo hice yo, perdón, voy a corregirme. Hicimos en la oficina un estudio maravilloso con el Centro de Pesquisas del Brasil sobre el llamado el retrato de las desigualdades. Como dice mi amiga María Ángeles Durán, maravillosa socióloga española, ¿sí? Ella dice, mejor tener un espejo manchado que no tener espejo. ¿Sí? Entonces el retrato de las desigualdades no pretendíamos tener un cristal puro para ver las desigualdades, pero sí que nos diera pistas para mirar cuáles eran las desigualdades entre negros y blancos, negras y blancas. Y tomamos población negra y blanca, hombres y mujeres, con 5 indicadores. En el de ingresos, a igual formación, ¿sí? La disparidad del ingreso era impresionante.
el hombre blanco ganaba 1.000 y la mujer negra 400. Entonces, si nosotros hiciéramos nuestro propio retrato de las desigualdades, ¿para qué no sigamos diciendo, no, nosotras no tenemos... Pero nosotras no tenemos discriminación, ningún varón me va a discriminar a mí. La realidad nos discrimina, la sociedad nos discrimina, nos pone siempre en situaciones. Si estudiamos las universidades y las facultades de arquitectura y urbanismo, yo he sido titular de taller de arquitectura. Muy pocas mujeres que lideren talleres de arquitectura. Y la mayoría de la matrícula son mujeres. Voy a contarles algo que para mí no es divertido, pero que grafica. Como yo siempre tenía la mayor cantidad de alumnos inscriptos en mi taller y tenía que hacer alguna selección porque no dábamos abasto con la cantidad de profes que teníamos en el taller de arquitectura, vino el otro de arquitectura de mi nivel y me dijo, claro, es que vos te parás en la puerta y decís, apelando a mi seducción. Entonces yo le dije, querido, hasta para mantener la seducción hay que ser inteligente. Así que algo te debe estar fallando a vos, no solo la seducción. Porque realmente, rápidamente me ubicó como mujer, no en la capacidad para transmitir, para generar un taller que al estudiantado le encantaba, sino que había un ejercicio de seducción. Me cosificó inmediatamente. Bueno, yo no sé si todos ustedes saben, pero podemos aprovechar a comentarlo, que el protocolo, digamos, de atención a las situaciones de violencia en la Universidad Nacional de Rosario, que durmió algunos años en el cajón del Consejo Superior, fue aprobado finalmente en el año 2018, después de un escrache masivo en la Facultad de Arquitectura, donde las estudiantes aficharon toda la facultad con frases misóginas y sexistas de sus profesores, ¿no? Sí. Entonces digo, si pensamos cómo se proyectan esas carreras, esos trayectos educativos y formativos al ámbito del ejercicio de la profesión, ya están con esas marcas de violencia y de disciplinamiento que de algún modo van condicionando también qué expectativas profesionales, en qué lugares, en qué roles, en qué proyectos podés imaginarte, sabiendo también cuáles pueden llegar a ser las consecuencias subjetivas y sobre tu propio cuerpo de amenazar los lugares de privilegio de los varones dentro de esos trayectos, ¿no? Y la otra cuestión que quería comentar en relación a esto, hace muy poquito se estrenó la película documental de Canela Grandi, digamos, que es una docente y arquitecta trans de nuestra ciudad, y una de las cosas que comenta en la peli es cómo cuando ella hizo su transición, que la hizo ya de adulta, dejaron de contratarla desde las mayores empresas constructoras y que las únicas que la contratan son mujeres, ¿no? Como también, digo, si esto es difícil para las mujeres profesionales, cisgénero, heterosexuales, blancas, imaginemos también para aquellos otros cuerpos y subjetividades que se corren de la norma, digo, cuáles son las posibilidades de imaginarse ejerciendo estas profesiones. Que además ya sabemos que son trayectos educativos y formativos costosos en términos de materiales, digo, que tampoco es como accesible ya de por sí para todo el mundo, aún siendo la universidad pública y gratuita. Imaginemos incluso cómo se van como sumando obstáculos al resto, digamos, de la población, digamos, que llega como con mayor, digamos, situación de exclusión a hacer estos trayectos, ¿no? Yo traigo como esas dos viñetas de nuestra ciudad, de una ciudad con mucha propaganda progresista, una ciudad vista por el resto del país, digamos, como una ciudad, digamos, diversa, inclusiva, con un movimiento feminista muy fuerte, y sin embargo, nos pasa todo esto. Imaginemos cuando nos alejamos un poco de son más progresistas. No, sí. Lo que digo es que, bueno, siéndolo,
siéndolo... pensar qué pasa con el resto, ¿no? Claro, y también pensar quiénes somos los cuerpos, quiénes somos los cuerpos y los sujetos que podemos disfrutar de ese progresismo, ¿no? A quienes nos derrama el progresismo. Claro. Porque claramente hay cuerpos a los que no. Por supuesto. Pero te digo, yo siempre digo que Córdoba debe ser de las pocas ciudades del mundo que tiene una avenida que se llama Las Sagradas Familias. Lectura libre. Lo dejo como lectura, como final abierto, digo. Pero digo, hay muchas cosas en este sentido. Me encanta lo que trajiste. Yo lo vi en la Facultad de Arquitectura porque fui a dar una conferencia invitada por la facultad y vi lo que vos mencionabas de las frases misóginas. En arquitectura me pareció fantástico. Después las chicas de Córdoba, la colectiva feminista lo impulsó acá también. Creo que esta forma, ¿no?, de concatenar y encadenar y resignificar desde los vínculos estas posibilidades es fantástica. Creo que el activismo es central, que la teoría es muy importante, formación. No vamos a construir transformación si no argumentamos para esa transformación. Necesitamos de la teoría, pero también creo que necesitamos fuertemente del activismo y esto es central, lo estamos viviendo, ¿no? Este activismo que va colocando y va presionando y va moviendo los bordes de estas democracias que nos cuestan tanto. Y en arquitectura yo creo que tenemos que repensarla, a la arquitectura, y que hay muchos buenos ejemplos, desde los servicios, desde el cuidado, desde el urbanismo de la proximidad que nos dejó Jane Jacobs, que nos regaló ese concepto y ese indicador maravilloso que tiene que ver con la vida de las mujeres y la vida de las personas en general. Lo que hoy Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, está planteando, que es la ciudad de 15 minutos, ¿sí?, frente a la pandemia también, como una reflexión post-pandemia. Creo que tenemos que también pensar en la gestión colectiva, en la gestión participativa. Nosotros venimos de una disciplina muy autoritaria. Creemos que tenemos la verdad y que sabemos cómo quieren vivir les otros y no sabemos cómo quieren vivir los otros. Creo que tenemos que hacerlo mucho más participativo, que hay muy buenos ejemplos, excelentes ejemplos de cómo se está resolviendo la vivienda en Barcelona con la gestión de Ada Colau. Creo que ahí hay muchísimo para aprender desde lo urbano, desde la resignificación de los barrios, desde la peatonalización de calles, disminuyendo el lugar para el recorrido de los automóviles, desde la vivienda con terrenos del Estado y concesión por 75 años, o sea, lo colectivo por sobre lo privado, lo colectivo por sobre lo individual. ¿Sí? Pensemos en un mundo más en clave colectiva, en unas viviendas en donde cuando las mujeres participan, ¿saben lo que hay en los edificios que están haciendo de manera participativa? No quiere decir diseñando la gente, diseñando las cooperativas de arquitectos, pero la gente opinando, revisando junto con los arquitectos las decisiones. Entonces hay lugar para guardar las plantas cuando es invierno, hay lugar para los cochecitos de bebé, hay espacios de multifunción. Se piensa desde otro lugar, se pone en el centro de la arquitectura y del urbanismo la vida cotidiana. Y creo que este es el mensaje que me gustaría dejar a mí, ¿no? Tenemos que pensar en clave de diversidad, romper con la neutralidad de la aproximación a los proyectos, a la educación, a lo que fuera, a la investigación, y pensar en clave de vida cotidiana, poner a las personas en su diversidad, en la riqueza de la diversidad, en el centro de la agenda, en el centro de los proyectos. Me parece un cierre muy adecuado. Y te sumo esto que dijiste antes de Somos Resistencia. Me parece que es importante y que saber que tenemos la capacidad de ser resistencia. Sí. ¿Querían decir al Lucho o Ana algo más? Porque estamos en hora de cierre y nos quedamos... Me imagino, a lo mejor hay alguna pregunta, algún comentario, es una barbaridad. Lo que hablamos, Lucho, somos impresentables. Hay una pregunta, no tenemos mucho tiempo,
pero hay una que quizás es interesante en relación a las diversidades, digamos, a pensar las ciudades en relación a la diversidad funcional. Y si en esto de la pandemia, hace la pregunta, no había gente con diversidad funcional que ya estaba recluida. Digamos, ¿cómo pensamos esto? Diversidad funcional referida a qué? A las Capacidad situaciones física. de discapacidades. Sí. ¿Sí? A mí me enseñó una persona discapacitada que ellas quieren llamarse discapacitadas. ¿Sí? Que no hay que disfrazarlos de otras cosas, no de capacidades distintas y no sé qué. Entonces, yo creo que hay que hablar de la función de la ciudad. Yo creo que nada hizo más daño a las vidas privadas de las personas y en particular de las mujeres que la utopía de la modernidad, ¿no? Separándonos en funciones y poniendo los que trabajan acá, los que van a vivir cotidianamente allá, ¿no? Con el transporte central, con las distancias. Yo he vivido 4 años y medio de mi vida en Brasilia. Les podría hacer un seminario sobre eso, ¿no? Entonces creo que hay de nuevo me gusta mirar en la complejidad, ¿no? De las escalas. Está esta mirada de la función de la ciudad, pero está también el transporte que no es funcional. Mira, si tuviéramos en Argentina, aunque sea un 10% del transporte, como hay en Barcelona, y tú lo verás, Camila, donde se baja una plataforma y sube la silla de rueda, y sube el viejo con el andador, o sube la señora con su bastón de 3 patas, o sube la persona que va con un cochecito de bebé al bus. Bueno, es otra vida, es otra calidad de vida. Esa es poner lo cotidiano en la calidad de vida, en el transporte público. Y por supuesto que hay que pensar la ciudad desde las discapacidades y las distintas diversidades, de las distintas edades, ¿no? ¿Cómo no va a haber rampas en un edificio? No puede haber edificio que no tenga rampa. El edificio que tiene 1 o 2 escalones tiene que ser multado por el municipio. Y ahí viene la norma, y ahí viene el rol del Estado, de monitorear, de regular, de controlar, ¿no? Por supuesto. Yo digo por supuesto. Sí. Yo ahí solo agregar, digamos, que me parece que lo que nos obligan, digamos, estas reflexiones es a descentrarnos, ¿no? Digo, así como yo decía, bueno, quizás a muchos varones en el colegio profesional no les resuenen algunas de estas demandas o reflexiones porque no las atraviesan en su propio cuerpo. Me parece que lo mismo para el caso de las personas discapacitadas, ¿no? Digo, hay como mucha discusión en relación a los términos. Yo también he compartido un espacio el año pasado en Paraná, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tienen un grupo de estudios que se llama la producción social de la discapacidad, y que también se reivindican como personas discapacitadas porque hay otros que los discapacitan, no porque no tengan una habilidad en particular o una capacidad en particular, sino que hay un sistema capacitista que distribuye privilegios en función de eso que podemos o no hacer, ¿no? Ahora, me parece que es importante en este sentido poder hacer lugar a las experiencias de las personas discapacitadas en el diseño urbanístico. Porque, digo, muy probablemente no podamos ver algunas de esas obstáculos, digamos, que nos podemos encontrar en términos de acceso, precisamente porque no lo vivenciamos en nuestro propio cuerpo. A mí me está pasando últimamente, digamos, a partir de tener como vínculo con un par de compañeras activistas, feministas, digamos, en asociaciones de personas con discapacidad, que por ejemplo me vienen señalando, digamos, cuando comunicamos los flyers en Twitter para un evento donde no hacemos una descripción de la actividad. Entonces vos a lo mejor ponés conversatorio sobre territorio, pandemia y género, y no decís por qué canal se va a transmitir, qué día y horario, tipeándolo, porque ya lo das por supuesto en la imagen del flyer. Bueno, esa persona no puede acceder, digamos, a la propaganda de la actividad, ¿no? Bueno, me lo dijeron una vez, me lo dijeron 2 veces, me lo dijeron 3 veces, ahora los tengo como más incorporado, ¿no? Pero digo, ¿cómo podemos hacer lugar a esa interpelación? Mi hermana es hipocúsica y está implantada, trabaja en el sistema de salud.
con el barbijo no puede leer los labios, Claro. ¿no? Digo, Te iba a es un decir obstáculo ese para tu ejemplo. trabajo, para el desempeño cotidiano. Y uno dice, no, pero te tenés que cuidar, ¿cómo no vas a usar el barbijo? Sí, pero no me puedo comunicar con el mundo, Claro. ¿no? Digo, cosas que a uno no se les ocurrirían, pero no se les ocurren porque no las atraviesan el... Alguien Muy nos bien. lo transmite como puede, interpelándonos y incomodándonos, y me parece que justamente la riqueza de esas experiencias es corrernos de nuestro centro, el centro de nuestra propia experiencia para hacer lugar a esas otras experiencias que lo que hacen es enriquecer nuestra mirada, pudiendo, digamos, aportarle otra complejidad a nuestra forma de abordar en el mundo y, digamos, y en este caso en particular, la forma en la que miramos y construimos las ciudades, ¿no? Hay Muy bien, grupos muy claro. trabajando, ¿eh? Hay grupos de ciegas contra la violencia, hay grupos... Yo tengo una amiga muy querida colombiana que es una activista, que es hipoacústica, es fantástica, fantástica la actividad y lo que tienen de propuestas. Hay mucho, tenemos que transferirlo, compartirlo, por eso estos espacios, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Camila por tu Gracias. excelente moderación. Hay algunas preguntas, pero ya se nos está terminando el tiempo. Lo que hay son muchos agradecimientos y mucho amor de todas partes. Y es algo que quería compartir. Y bueno, agradecerles a ustedes este momento y el intercambio entre estas dos disciplinas que es tan importante y que se da tan poco a veces. El intercambio entre dos disciplinas distintas, que naturalmente quizás no se unen y que creo que es donde salen las charlas más enriquecedoras y los lugares menos comunes para pensar algunas cosas, digamos. Bueno, y yo de parte de la comisión, y agradecerles a ustedes dos, a Cami también, que fue parte y a mí a la comisión, agradecerle yo a la comisión por haberme dejado sentar con ustedes y estar yo a cabeza de esto, al colegio que brindó su estructura para que estemos acá en vivo, y bueno, ojalá que lo sigamos haciendo. Tomo la palabra que vamos a armar alguna encuesta o algo, Ana, para todos los colegios al mismo tiempo. Trabajando juntas. Dale, esta es de 2015, hay que empezar de nuevo, dale, dale. Miren qué lindo si triangulamos Córdoba, La Plata y Rosario. Con Ceci, hablate con Ceci Báncora y arreglamos, dale. Y ahí vamos a la nación. Vamos. Bueno, Lucho, un gusto también. Tengo que abrazarte en algún momento. Bueno, muy lindo estar acá, gracias. Gracias, Cami. Yo también les agradezco por la invitación, por la gestión del espacio, de la conversación. La verdad que un gustazo y también